A reading from the book of the Lectura prophet del Isaiah. libro de Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor a Sobná, Master of the mayordomo de I will palacio: thrust you te from echaré your de tu office puesto, and pull you down te from your destituiré de tu cargo. station. On that day I will Aquel summon día my llamaré servant a mi Eliakim, siervo son of Eliesim, Eliakim. hijo de Elías. I will clothe him Le with your vestiré tu robe and gird túnica, him with your le sash, ceñiré tu and give banda, over to him le daré authority. tus poderes. He shall be a Será father to the padre para inhabitants los of habitantes de Jerusalem and Jerusalén, to the house of para el Jacob. pueblo de Judá. I will place the key in Colgaré the de house su of David, hombro la and llave del Eliakim's palacio shoulder. de David. Lo When he que él opens, no abra, one shall nadie shut. lo When cerrará. he shuts, no Lo one que shall él open. cierre, nadie lo I abrirá. will fix him Lo like a peg in hincaré a como un sure clavo spot, en sitio to be a firme. place of honor Dará for un his trono family. glorioso a la casa paterna. Verbum Domini. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cantaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. A reading from the letter of St. Paul to the Lectura Romans. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad y de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables son sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva?
Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Domini. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Buenos días, soy el padre Scott Hinz, soy sacerdote de los cánones regulares. Es un gusto estar con ustedes para la celebración con EWTN y luego con los padres franciscanos a invitación del padre Anthony. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Mateo hoy, Simón Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cristo, a su vez, le da un nombre nuevo a Simón. Le llama Pedro. Cuando la gente recibe un nombre, usualmente es algo muy importante. Es una ocasión importante. En el bautismo recibimos un nombre. Cuando somos confirmados, tomamos el nombre de un santo en especial. Cuando los religiosos profesan sus votos, reciben un nombre nuevo. Así pues, cuando el Señor le cambia el nombre de Simón a Pedro, debemos prestar atención porque Cristo está llamando a Pedro a una vocación más alta, le está dando un nuevo llamado. Y después de darle este nombre nuevo, Pedro le dice: te estoy dando las llaves del reino de los cielos. Es una gran responsabilidad. Nunca nadie le ha dicho eso a nadie más. Él debe haber estado muy emocionado. Y cuando Pedro reconoce a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, en el nombre de todos los apóstoles, noten que él no habla por cuenta propia, habla por todos ellos. Cristo le hace la pregunta al grupo:
Y Pedro contesta por ellos y hace de Pedro el guardián de las llaves. Y Pedro es un fiel judío y entendió lo que eso significa porque sabía su historia del Antiguo Testamento. Nosotros tal vez necesitemos un poquito de recordatorio. Tenemos que volver al comienzo, a Génesis. En Génesis, el Señor colocó al hombre en el jardín y hizo a Adán el guardián del jardín, podemos decir que el mayordomo de las llaves. Pero Adán incumplió porque permitió que entrara la serpiente al jardín y que engañara a su esposa, y a causa de eso hubo una reacción en cadena que terminó en el pecado original y la caída. Así que el hombre fue nombrado el guardián del jardín del Señor. Adán tuvo las llaves, pero dejó la puerta abierta de par en par y el pecado entró. Al no cumplir sus deberes, Dios retiró las llaves del jardín del Edén de Adán y las colocó en las manos de los ángeles. Y las Escrituras nos dicen que fueron los ángeles quienes cegaron el jardín a los intrusos y la cuidaban con una espada de fuego. Fueron los ángeles quienes recibieron el privilegio de entregar la ley, un papel originalmente reservado para Adán. Pero en el Evangelio según San Mateo, Cristo empieza a cambiar esto. Empieza a entregar de vuelta las llaves y lo hace efectivamente cuando se las da a Pedro. Hay una referencia directa a estas llaves del reino en la primera lectura de hoy, Isaías capítulo 22. Escuchamos la historia de Eliasín y Sobná. Estos dos hombres habían recibido el cargo de mayordomo de palacio, encargados de las llaves. Y este trabajo de mayordomo de palacio tenía el trabajo de gobernar en el lugar del rey cuando el rey no estaba. Además, este cargo era un puesto real. Había de tener sucesores. Así pues, cuando Sobná se convirtió en el mayordomo infiel, el guardián de las llaves infiel, fue destituido y Eliasín fue elegido y él había de ser el mayordomo fiel. ¿Qué hizo Sobná que lo volvió inaceptable, que tuvo que ser destituido? Si quieren leer la historia entera, saquen la Biblia y lean Isaías. Él cuenta todo ahí. Pero por el momento, para satisfacer nuestra curiosidad, podemos mirar el principio de la historia, el versículo 16, y veremos que Sobná edificó un sepulcro. En este momento debemos frenar porque escuchamos sepulcro, inmediatamente pensamos en Cristo, en la muerte de Cristo, porque Cristo fue puesto en un sepulcro excavado en la roca. Por supuesto, el de él fue un sepulcro sencillo. Probablemente ni siquiera había sido terminado. Lo donó José de Arimatea. Y en contraste, el mayordomo, Sobná, se hizo a sí mismo un gran monumento. El rey no estaba presente, así que él pensó, bueno, aprovecharé para hacer esto. Y no estaba haciéndolo para el rey, lo estaba haciendo para sí mismo, para que su nombre pudiese ser glorificado para todas las generaciones. Era muy soberbio. Y Sobná no tenía esa humilde obediencia que debía haber tenido como mayordomo del rey. Vemos la historia de Sobná y Eliasín en Isaías 22. El profeta Isaías le habla a Sobná, al mayordomo del palacio, y le habla acerca de Eliasín, el nuevo mayordomo del palacio. Le dice: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. Noten que Eliasín recibe una túnica y esa túnica es símbolo de autoridad en el Antiguo Testamento. Esto nos recuerda cómo en el libro de Génesis
José, que fue vendido en esclavitud. Más adelante el faraón le da una túnica para que rija Egipto en su nombre. Pero más importante aún, aquí en Isaías, Eliacín es llamado a ser padre para los habitantes de Jerusalén. Eliacín es llamado a gobernar el reino de David en la ausencia del rey. Había de ser padre, había de tener responsabilidades similares a un padre en su cuidado del pueblo. Pero más significativo, Eliacín recibe algo. Recibe las llaves del palacio de David. Estas llaves tenían una autoridad obligatoria en la administración del rey, las decisiones del rey, las decisiones del mayordomo cuando el rey no estaba presente. Y Isaías, que también nos comenta que el gobierno había de hacer sobre los hombros de este mayordomo, coloca esa responsabilidad sobre los hombros de Eliacín. Así que todo esta historia del Antiguo Testamento, Pedro había de saber esto. Así que cuando el Señor le dice, te doy las llaves del reino de los cielos, Pedro entendió a qué se refería. Para volver a las Escrituras, y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando Cristo estaba diciendo estas palabras a Pedro, nos podemos preguntar, ¿en qué idioma habrá estado usando? ¿Latín? ¿Hebreo? ¿En griego? Probablemente estaban hablando en arameo, que era su idioma natal. Así que le hubiera dicho, eres Kefas. Kefas significa roca. Podemos decir, tú eres roca, si quisiéramos traducirlo de forma más literal. Así que cuando entendemos lo que decía el texto en arameo original, podemos ver que Cristo no estaba haciendo contraste ni comparación entre Pedro y una roca, lo estaba igualando, le estaba diciendo, Pedro, tú eres roca. Ahora podemos ver la primacía de Pedro representada en diferentes pasajes bíblicos. Por ahora miremos en San Lucas capítulo 12. Jesús cuenta la parábola de un grupo de siervos fieles y al final de la historia es Pedro quien pregunta nuevamente si esta parábola va dirigida a los apóstoles. Cristo luego dice, ¿quién es el siervo bueno y fiel a quien el Señor nombrará para que gobierne sobre su casa? Dichoso ese siervo, el siervo que el amo encuentre cumpliendo sus deberes cuando regrese. Amén, os digo que Él le dará poder sobre todo lo que tenga. El Señor le está contestando a Pedro, le está contestando la pregunta a Pedro, diciéndole que tendrá la responsabilidad sobre la casa del Señor, sobre la iglesia. Escuchen nuevamente el Evangelio. Jesús le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto no era vocabulario nuevo, el Señor no estaba improvisando. Es un vocabulario rabínico judío. El rabino podía atar a alguien o podía desatar a alguien. El rabino te puede declarar como judío, te puede declarar excomulgado, te puede prohibir que hagas algo. Por otro lado, también te puede dar permiso. También te puede librar de la excomunión. Así que el rabino tenía mucha autoridad. En Hechos 15 vemos que Pedro cumple este poder. Fielmente, no hemos de pensar que todo eso tardó hasta el siglo XIX, cuando el Vaticano I confirmó eso como enseñanza católica. No, fue desde el principio. Hechos 15 muestra que San Pedro usa ese poder de atar y desatar. Es una responsabilidad que él ejerce en el nombre de Cristo. Y a medida que continúa la historia, el apóstol Pablo se encontró en oposición a un grupo dentro del grupo de iglesias locales que hablaban de la circuncisión. Aquellos que no eran judíos podían ser circuncidados y convertirse al cristianismo.
No era una discusión sin importancia. Y por algún motivo la palabra de San Pablo no era suficiente para resolver este tema. En cambio, la iglesia mandó delegados que representaban ambas facciones, incluyendo a Pablo. Fueron enviados todos a Jerusalén, en lo que se convirtió en el primer concilio de la iglesia. Las acciones de las iglesias locales implicaban su búsqueda de una decisión llena de autoridad que había de obligar a todos en la iglesia entera. Después de llegar, las dos partes presentaron sus casos, sus argumentos. Con el paso de la discusión, el debate se volvió más aliado y ambas partes estaban convencidas que estaban en lo cierto. Y los fariseos de ambos lados eran hombres muy preparados, conocían las escrituras al revés y al derecho. En el Evangelio de San Lucas dicen que hubo gran disputa. No obstante, en la siguiente versión, San Lucas nos dice que la discusión llega a un súbito final. Pedro se pone de pie y habla. Y dice 4 frases. Hasta ahora, hasta ese momento, no había dicho nada. Así que Pablo y Bernabé añadieron su testimonio al de Pedro. Santiago también, muy bonito, muestra que lo apoyaban, pero Pedro habló y habló por todos. Él hizo una declaración doctrinaria. Y la tormenta había llegado, los vientos habían soplado, pero cuando Pedro habló, todos permanecieron apegados a la iglesia. Al volver al Evangelio de hoy, cuando Cristo le dice a Pedro que él era la roca sobre la cual habría de edificar su iglesia, parece que Jesús quería pintar la escena de forma dramática, pintarla de forma en que nadie había de pasar por alto esa escena. Colocó a Pedro en un lugar especial para que esto ocurriera. Lo llevó a Cesarea de Filipa, y en ese lugar hay un muro enorme de 30 metros de alto. Medía como 150 metros de ancho, y encima de esto estaba la ciudad de Cesarea de Filipo. Así que encima de esta gran roca, Cristo le dice a Pedro: tú eres Kefas, tú eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra roca tiene significancia especial para los judíos. Encontramos esa frase incluso en los Salmos. Dios es la roca de mi salvación. Llamaban a Abraham roca porque fue padre del pueblo judío. Por otro lado, nadie excepto Dios era llamado específicamente roca, y nunca se utilizaba como un nombre propio excepto para Dios. Así que para que Cristo se volviese a Pedro y le dijera: tú eres roca, nos hace pensar. Cristo está vinculando a Pedro con su propia autoridad divina. Ha de ser tomado en ese sentido, en el sentido más fuerte. San Ambrosio comentó sobre esta idea y dijo: Cristo es la roca, pues ellos beben de esa roca espiritual que los sigue, y la roca era Cristo. Pero no se negó a conceder el favor de ese título incluso sobre sus discípulos, de manera que él también pudiese ser llamado Kefas o Pedro, para que de la roca él tuviera una consistencia sólida de fe firme. A menudo decimos: los corazones de María y Jesús laten como uno, son el mismo corazón, el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón. Así nosotros también, cuando vemos a Pedro y Cristo, esa autoridad es la misma, es la autoridad de Cristo. Pedro por cuenta propia no tiene autoridad, sino que Cristo le concede esta autoridad a Pedro y a sus sucesores para que administren las llaves del reino, para que aten y desaten, y para que administren a la iglesia. Así que en el Evangelio según San Mateo,
Cristo describe la necesidad de los hombres que quieren edificar su casa tal vez en la playa, sobre la arena. Bueno, finalmente en algún momento el agua sube y la casa se derrumba, pero el hombre sabio edifica su casa sobre la roca sólida. Cristo es ese hombre sabio. Él es la sabiduría divina de las alturas y Cristo ha establecido a Pedro como la roca. ¿Acaso el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Sobre esta imagen de Pedro como roca, San Basilio Magno dijo, la casa de Dios está edificada sobre los apóstoles y profetas. Una de estas montañas fue Pedro, sobre cuya roca el Señor prometió edificar su iglesia. Y después que el Señor nombró a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia, le dijo, y el poder del infierno no la derrotará. Ha habido muchas predicciones que dicen que sí ha de derrotarla, pero ¿ustedes qué dicen? Que acudimos a esto, a las palabras de Cristo. Así pues, cuando nazcan conflictos de dentro o de fuera, la iglesia edificada sobre la roca soportará la tormenta. Esta frase que el Señor utiliza, el poder del infierno, es otra expresión semítica, una expresión que los judíos conocían. En esa época, los ejércitos siempre se colocaban en las puertas de una ciudad. Esta expresión capturaba esa idea. Cristo se refiere a los poderes del demonio que van en contra de la iglesia y les dice, Él no los derrotará. Cristo asocia a San Pedro y a su oficio de forma muy estrecha a Él, de tal forma que se convierta en una fuerza visible para que proteja a la iglesia y mantenga alejado el poder del infierno. Esa frase de Cristo que nos dice edificar mi iglesia nos recuerda que la iglesia no se trata meramente de una institución humana, sino también una institución divina. Cristo la identifica como institución propia, así que cualquier instrumento que elija utilizar Jesús al final estará bajo control de Él. Cuando leemos las Escrituras tenemos que creer, por supuesto, todo lo que el Señor nos enseña. No hemos de elegir algunas cosas que nos gusten y creerlas en esas, y las cosas que no nos gusten, no creerlas, como si estuviéramos eligiendo de un menú. Pero lamentablemente eso es lo que mucha gente quiere hacer hoy en día, y durante mucho tiempo ha sido así. Pero tenemos que entender que debemos ser fieles. Ahora, hay alguien que nosotros no hubiéramos pensado que iba a escribir sobre este tema de Pedro y las llaves, pero alguien a quien podemos leer es a Martín Lutero. En sus memorias escribe bastante y a veces escribía en la persona como si fuera un personaje, y en cierta ocasión utiliza como la suya la voz de Cristo, y en cierto momento escribió lo siguiente. Esto fue lo que escribió Martín Lutero: ¿por qué buscan el cielo por mis llaves? ¿No entienden que se las di a Pedro? Son efectivamente las llaves del cielo, pero no se encuentran en el cielo porque las dejé sobre la tierra. La boca de Pedro es mi boca, su lengua es el estuche de mi llave, sus llaves son mis llaves. Él tiene oficio, un poder recibido de parte de Dios para todo el cristianismo, para el perdón o retención de los pecados del hombre. Eso lo dijo Martín Lutero y es increíble leerlo. Qué fantástica descripción del papel de Pedro. Mi parte favorita, la boca de Pedro es mi boca y su lengua es mi estuche de llaves. Martín Lutero obviamente se sometió a ese poder. ¿Por qué el resto de la gente no se somete a ese poder? A pesar de reconocerlo, a pesar que en el Evangelio el Señor lo hace tan explícitamente claro, vemos que Pedro en el Concilio de Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles, ejerce el poder. Los apóstoles lo siguen. Pablo, el apóstol de apóstoles, cuando Pedro habla, todo queda resuelto, todos lo aceptan. El libro de Revelación de Apocalipsis, empezamos con Génesis, ahora pasamos al Apocalipsis, confirma la expresión del profeta Isaías y presenta a Cristo como el Santo, el que tiene las llaves de David y quien abre las puertas que abre nadie ha de cerrar y las puertas que cierre nadie ha de abrir. Cristo dio esas llaves a Pedro y
para respetar a nuestro Señor, debemos respetar a Pedro y sus sucesores. Así pues, según la carta de San Pablo a los Hebreos, Cristo fue el que entró al santuario el día de la ascensión. Él entró por las puertas del cielo. Nosotros nos agarramos del borde de su túnica y es la única forma que podemos entrar. Y Él posee esas llaves. Cristo es esa puerta y Jesús le dio las llaves de esa puerta a Pedro. Y Él ejerce ese poder en el nombre del Señor y para nuestro bien. Así pues, queridos hermanos en Cristo, Cristo es el sumo sacerdote, es el Mesías, es la verdadera puerta de la Jerusalén nueva y eterna. Y Él encomendó las llaves de esas puertas a San Pedro para que, al ser mayordomo y fiel siervo del poder de la Iglesia, así que oremos hoy por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, oremos por el Papa Benedicto, por el Papa Emérito Benedicto, y oremos por el sucesor del Papa Francisco, quien algún día lo reemplazará cuando Dios así lo desee. Y que toda alabanza y todo dominio y poder sea de Jesucristo, quien edificó su iglesia sobre Pedro y declaró que el poder del infierno no la derrotará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.